niños, ¿cómo están? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría volver a encontrarnos una vez más! El día de hoy vamos a aprender la historia bíblica que se encuentra en la Biblia. Y quiero saber quién de ustedes sabe lo que significa la palabra escoger. Muy bien, escoger es elegir algo. Y la palabra del Señor nos va a hablar cómo Dios nos ha escogido a nosotros y nos tiene preparado un plan. Nos ha escogido con un propósito. Y ese propósito es poder llegar a la vida eterna, a poder morar con Dios por una eternidad. Su palabra nos dice que Él nos tiene preparado un lugar allá en los cielos, para poder nosotros ir a estar con nuestro amado Salvador, poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo y poderle dar las gracias por todo lo que Él ha hecho, porque Él ha creado todas las cosas que nosotros podemos ver. El cielo, el mar, las estrellas, y nos ha creado a nosotros. Qué lindo es nuestro Dios, ¿no es cierto? Que nos ha creado para poder estar junto con Él. Y la lección del día de hoy se trata de eso, de cómo Dios nos escoge. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Sí, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Un pueblo muy desobediente. ¿Y se acuerdan que Dios los había librado de sus enemigos? ¿Se acuerdan de Gedeón? Muy bien, Gedeón es lo que hemos estado aprendiendo en las lecciones pasadas. Dios había elegido a Gedeón para poder librar al pueblo de Israel. Pero resulta que Gedeón murió y el pueblo de Israel nuevamente volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Nuevamente empezó a adorar a otros dioses. Y Dios se apartó y los dejó con ellos 40 años, porque el pueblo no hacía caso. Dios había escogido a un matrimonio para poder librar al pueblo de los opresores. En este caso era el pueblo filisteo, que estaba ahí afligiendo al pueblo de Israel. Y escogió un matrimonio. La palabra del Señor no nos dice cómo se llamaba la esposa, pero sí nos dice que el esposo se llamaba Manoa. Y un día estaba la esposa trabajando en el campo y se le apareció un ángel. Y le dice que ella no puede tener hijos, era estéril. Pero le dice que iba a tener un hijo. Ella, me imagino yo, que quedó muy sorprendida. Iba a tener un hijo, pero le dio instrucciones. Le dijo, este hijo que van a nacer va a ser nazareo. Es decir, va a ser consagrado para Dios. Y le dijo que ya no podía tomar ni vino ni sidra. La sidra es el jugo de manzana fermentado. Le dijo que tampoco tenía que tocar cosa inmunda. Por ejemplo, algún animal muerto ya no podía tocarlo y tampoco podía cortar el pelo. La esposa le cuenta a Manoa y le dice lo que el ángel le había dicho. Y Manoa quedó muy sorprendido. Entonces dijo, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Y oró a Dios. Y le dijo, Dios, ¿puedes por favor nuevamente mandar a aquel varón para que nos diga cómo tenemos que criar a nuestro hijo? ¡Qué hermoso! Manoa se estaba preocupando para poder criar a ese hijo porque sabía que era enviado de Dios y que Dios lo tenía escogido con algún plan, con algún propósito. La mujer estaba trabajando en el campo nuevamente cuando vuelve a aparecer aquel ángel. Y ahora ella sale corriendo a buscar al esposo que estaba en la tienda. Y le dice, nuevamente, aquí está el varón que me habló a mí. Y le dice, Manoa le habla al ángel y le dice, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a criar a nuestro hijo? Y él nuevamente le da las instrucciones anteriores, que no podía tomar vino ni sidra, que no debía tocar cosa inmunda y que no debía cortar su cabello. Entonces Manoa le dice, por favor quédate aquí y vamos a ofrecerte un sacrificio y dinos cuál es tu nombre. Y él le dice, ¿no sabes que mi nombre es admirable? Porque era enviado de parte de Dios. Entonces le dice, por favor quédate aquí y te vamos a dar de comer. Y el ángel le dijo, no, si ustedes quieren ofrecer, ofrezcan sacrificio a Dios. Y Manoa con su esposa elevaron un sacrificio a Dios. Y el ángel, cuando ellos estaban, el fuego estaba llegando al cielo, el ángel se puso en el fuego y se fue al cielo y quedaron admirados
admirados porque ahora sabían y entendían que había sido un enviado de Dios para poder hablarle a ellos. Y Manoa se asustó, dijo, "¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a morir". Y la esposa le dijo, no, calma. Si Dios nos ha hablado esto, es porque Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar y Él le iba a enseñar cómo a criar a su hijo y no los iba a matar. Ella quedó embarazada, pasó un tiempo y nació su hijo y le pusieron Sansón. ¿Cómo le pusieron? Muy bien, Sansón. Sansón comenzó a crecer y Dios empezó a revelarse a su vida. Y él estaba escogido para que él pudiera liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y resulta que un día él estaba en el campo y empezó a mirar, empezó a observar y empezó a mirar a las mujeres filisteas. Y puso los ojos en una mujer y le gustó. Y fue donde sus padres, porque en aquel entonces los padres escogían a la esposa de sus hijos. Y fue y le dijo, yo quiero tomar a esa mujer por esposa. Y sus padres le dijeron, pero acá en el pueblo de Israel hay tantas mujeres, ¿por qué no tomas de acá? Pero él quería a esa mujer. Y los padres no sabían que era un plan de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que todos fuimos escogidos con un propósito? Y ese propósito estaba siendo cumplido en Sansón, para poder libertar al pueblo de Israel. Pero sus papás lo desconocían. Fue Sansón con sus padres ahora a hablar con esta mujer. Y en el camino se encontró con un león joven. Y es cuando venía el espíritu de Dios sobre Sansón. Sansón tenía mucha fuerza. ¿Se acuerdan el coro que nos enseñó el tío Moisés? Sí, Sansón era un muchacho así, así, así. Y tenía mucha fuerza, mucha fuerza. Y resulta que mató al león con sus manos, sin tener nada, y lo dejó ahí. Y resulta que habló con esta mujer, y la mujer agradó a Sansón. Ahora cuando venía a casarse con aquella mujer, Sansón se apartó del camino y dejó que sus papás avanzaran, para ir a ver el cuerpo muerto que había dejado el león. ¿Se acuerdan que una de las condiciones era que no tocara nada inmundo? Y con ese inmundo no podía tocar nada muerto. Pero Sansón vio que había adentro del cuerpo del león había una enjambre de abejas y tenía miel. Y lo tocó, sacó la miel y se fue comiendo la miel y le dio a sus padres, pero sin contarle de dónde la había sacado. Entonces aquí podemos ver que Sansón omitió, es decir, mintió, no dijo la verdad. Y el mentir o el no decir la verdad es un pecado. Muy bien, es un pecado delante de los ojos del Señor. Todos fuimos creados para poder ahora llegar al reino de los cielos, escogidos por Dios. Pero el pecado nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos ahora a decir cosas malas y eso nos va alejando. Su palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos comenzó el pecado, nos aleja de este Dios bendito. Porque ahora el pecado es no solo mentir, sino que el robar, el decir malas palabras. Y eso no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces Sansón se fue y ahora fue a casarse con esta mujer. Y los banquetes en aquel tiempo duraban muchos días. Duraba 7 días aquel banquete. Y Sansón juntaron a 30 filisteos y los llevaron al matrimonio. Y mientras Sansón estaba celebrando, les dijo un acertijo, o más conocido para nosotros como una adivinanza. Y le dijo que quien adivinara eso, él le iba a regalar trajes. Pero si no adivinaban, en los 7 días que durara el banquete, ellos iban a tener que regalarle trajes a Sansón. El acertijo o la adivinanza que le dijo Sansón a los filisteos fue: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron adivinarlo durante 3 días. Entonces empezaron a convencer a la esposa de Sansón. Y le dijeron que tenían que preguntarle a Sansón qué era lo que quería decir. Si no, la iban a quemar a ella y a su padre.
Y la mujer llegó al lado de Sansón y le preguntaba y empezaba a llorar y le decía: Sansón, dime qué significa. Y él le decía: no te voy a decir, no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre. Entonces la mujer lloraba y le decía: para esto te casaste conmigo. Entonces Sansón estaba cansado y al 7.º día se lo reveló. Y le contó que le había matado un león y que dentro de ese león había miel. Entonces la mujer fue y se los contó a los filisteos. Y los filisteos estaban muy contentos porque ahora sabían la respuesta. Y esperaron hasta que se pusiera el sol. Y le dijeron: ¿qué hay más feroz que un león y qué hay más dulce que la miel? Entonces Sansón se enojó tanto se enojó, porque sabía que la mujer le había dado la respuesta. Y fue y mató a 30 hombres para ahora poder darle los trajes de ellos a los hombres que se lo había prometido. Se enojó porque habían sido verdaderos. No, ¿verdad? Ellos habían obligado a que la mujer le preguntara y obligaron ahora para que les dijera a ellos, y ellos le dijeron la adivinanza, pero solo con mentiras. Y como les decía yo, mentir está mal delante de Dios. Sansón se fue enojado y el padre de aquella mujer le dio ahora la esposa de Sansón se la dio al amigo de Sansón. Entonces cuando Sansón volvió a buscar a su esposa, se dio cuenta que el padre se la había dado a otro hombre. Y Sansón se volvió a enojar. Entonces pescó 300 zorras y las amarró de la cola. Y quemó todo lo que habían sembrado los filisteos. Y ahora los filisteos dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Y le contaron lo que había hecho el padre de esta joven. Sansón ahora fue y habitó en una cueva, lejos de todo. Y Sansón, al igual que nosotros, era pecador. Pero para ese pecado hay una solución divina, una solución que nadie más podía haberla realizado. Dios envió a su único hijo a esta tierra y ahora él tomó forma de hombre. Fue un hombre como nosotros, sufrió como nosotros, pero sin cometer pecado. Y hizo un sacrificio que nadie más podía haberlo realizado por cada uno de nosotros. Él murió en una cruz del Calvario. Y cuando él estaba muriendo, pensaba en ti y pensaba en mí. Y daba su vida por amor a todos nosotros. Pero él al 3.er día resucitó entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Entonces ahora cuando nosotros cometemos pecado, ¿qué podemos hacer? Arrodillarnos y pedirle perdón a Dios, hablar con Dios, contarle: Dios, quizás mentí, no dije toda la verdad, guardé alguna cosa y no le conté a mi mamá, o quizás tomé algo que no debería haber tomado, pero me arrepiento de todo corazón. Y ahora está Jesús con su Padre Dios intercediendo por nosotros y nos dice: perdónalos. Y ahora este Dios bendito, tenemos la solución bendita, una solución que nadie más podía haberla realizado, y esa sangre ahora nos puede lavar de todo pecado. Sansón se escondió y los filisteos fueron y atacaron al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo: ¿qué pasó aquí? Y le dijeron: vayan, atrapen a Sansón, que por culpa de Sansón estamos haciendo esto. Y cuando fueron, atraparon a Sansón y les pusieron en las manos unas cuerdas nuevas. Y le dijeron: estamos tomándote a ti. Y le empezaron a contar lo que habían dicho los filisteos. Y Sansón le dijo: pero a mí no me van a matar ustedes. Y él le dijeron: no te vamos a matar. Sansón entonces se fue con ellos amarrado, estaba amarrado, muy bien amarrado. Y cuando llegó allá, el poder del Señor descendió sobre él cuando llegó donde los filisteos y rompió aquellas cuerdas y mató a aquellos hombres, porque Dios estaba con Sansón para poder librar a su pueblo de los filisteos.
Y así Dios está con nosotros. Y si alguno de ustedes quizás aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, aún no ha tenido este encuentro con Dios, aún no ha hablado nunca con Jesús, este es el momento. Yo lo voy a invitar ahora a que usted cierre sus ojitos y repita junto conmigo. Señor Jesús, en esta tarde quiero darte gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú la guardes en nuestros corazones. Y en esta tarde que tú me has hablado, he entendido que lo que he estado haciendo te ha desagradado a ti, pero te quiero pedir perdón por todo lo que he hecho y quiero que tú vengas y habites en mi corazón. Te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quizás una oración pequeña, una oración sencilla, pero Dios está con su oído escuchando nuestras palabras. Usted ahora tiene que hablar con Dios todos los días como quien habla con un amigo y le cuenta todo lo que le pasó. Sansón, Dios lo ayudó porque él estaba dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios estaba librar a su pueblo, el pueblo que él había escogido. Ahora Sansón mató a todos esos hombres, pero estaba dirigido por Dios. Si Dios no hubiese estado con Sansón, Sansón no hubiese tenido esa fuerza que tenía, porque solamente venía de parte de Dios. Ahora nosotros, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos que crecer en Él. Tenemos que buscarle a Él. ¿Y cómo le buscamos? Muy bien, con los coros que hemos aprendido todos los sábados. Aprendiéndonos los textos que nos han enseñado los profesores. Eso es aprender la palabra de Dios. También orando, hablando con Dios. Y conversándole a los amigos. Porque yo también quiero que mi amigo pueda llegar al cielo. Que el Señor les bendiga en esta tarde, niños, y Él pueda guardar su palabra en nuestros corazones. Y usted sepa que es un escogido por Dios. Que Dios lo ha escogido de entre todas las personas, Dios lo ha escogido a usted. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao!